¿Alguna vez has sentido que tu mente es tomada por deseos incontrolables, como si estuvieras luchando contra algo más grande que tú? ¿Y si te dijera que esa lucha podría ser exactamente lo que te mantiene atrapado? La idea de controlar la lujuria a la fuerza puede parecer el camino correcto, pero ¿y si estamos abordando este problema de la manera equivocada? Nos enseñaron que resistir los impulsos es el secreto para vencerlos, pero la realidad es mucho más compleja. ¿Qué pasa cuando intentas bloquear un pensamiento? Vuelve con más fuerza. El cerebro funciona de una manera curiosa. Lo que reprimimos, lo fortalecemos. Entonces, si la represión no es la respuesta, ¿qué hacer? La respuesta puede no estar en la resistencia directa, sino en la comprensión y transformación. Hoy vamos a explorar un camino que va más allá de la simple represión y descubrir cómo tu mente puede ser entrenada para lidiar con la lujuria de una manera completamente nueva. La lujuria nunca ha sido solo un deseo físico. Es, sobre todo, un juego mental. Un patrón neuronal reforzado a lo largo del tiempo, alimentado por estímulos externos e internos. Desde tiempos antiguos, las tradiciones espirituales y filosóficas han advertido sobre sus peligros. En el estoicismo, la idea era dominar los impulsos para alcanzar el verdadero autocontrol. En el budismo se enseña que el apego al deseo es la raíz del sufrimiento. Y en las tradiciones religiosas, la lujuria a menudo se ve como una prueba, una fuerza que puede desviar o fortalecer el alma. Pero aquí está el punto central. Cuanto más intentamos reprimir un impulso, más poder le damos. La psicología moderna ya ha demostrado que la supresión de pensamientos puede generar el efecto rebote. Ese fenómeno donde cuanto más intentas no pensar en algo, más regresa a tu mente. Esto explica por qué muchas personas fracasan cuando intentan luchar contra la lujuria de la manera equivocada. Entonces, si luchar directamente contra estos impulsos puede ser contraproducente, ¿cuál es el verdadero camino? Para entender mejor este dilema, miremos la jornada de alguien que libró esta batalla de manera intensa. San Agustín. Antes de convertirse en uno de los más grandes pensadores del cristianismo, vivió una juventud marcada por excesos y deseos desenfrenados. En sus confesiones, describe cómo su mente oscilaba entre la búsqueda del placer y la angustia de sentirse esclavizado por él. Anhelaba la libertad, pero al mismo tiempo no podía abandonar los hábitos que lo mantenían atrapado. Cuando finalmente decidió que necesitaba cambiar, su primera reacción fue la represión extrema. Intentó negar sus impulsos, huir de todo lo que pudiera despertar algún deseo. Llegó a hacer oraciones pidiendo fuerza para resistir, pero sin una transformación real, solo un esfuerzo ciego de contención. Sin embargo, cuanto más intentaba sofocar esa parte de sí mismo, más poderosa se volvía dentro de él. Se dio cuenta de que la represión severa no solo fallaba, sino que hacía que la lucha interna fuera aún más agotadora. Esto no es algo exclusivo de la experiencia de Agustín. Diversas tradiciones espirituales y filosóficas abordan este dilema de maneras distintas. El Tantra, por ejemplo, enseña que la energía del deseo no debe ser negada, sino comprendida y transformada. Para los practicantes de esta filosofía, la lujuria, cuando se reprime, puede volverse destructiva. Pero cuando se canaliza de manera consciente, puede convertirse en una fuerza creativa e incluso espiritual. La alquimia espiritual sigue una línea similar. Se habla de la transmutación de la energía bruta en algo elevado, como el plomo transformado en oro. Este proceso no es literal, sino simbólico. El deseo, cuando se redirige y refina, puede convertirse en un impulso para el crecimiento y la iluminación. Carl Jung, uno de los mayores estudiosos de la psique humana, propuso la idea de que todo lo que reprimimos en la sombra del inconsciente tiende a dominarnos aún más. Según él, negar los propios impulsos sin comprenderlos crea un efecto paradójico. Aquello que intentas destruir dentro de ti regresa con más fuerza. Para Jung, la solución no es eliminar esos aspectos de la personalidad, sino integrarlos de manera equilibrada. Y aquí llegamos a una cuestión esencial. Si reprimir no funciona, ¿cuál es la alternativa?
La gran trampa en la lucha contra la lujuria se revela en la manera en que muchas veces elegimos enfrentarnos a ella. El error más común y el más peligroso es considerarla como un enemigo a ser destruido. Pero, como ya sabemos, cuanto más intensamente luchamos contra algo dentro de nosotros, más fuerte tiende a volverse. El cerebro humano es un campo fértil donde todo lo que recibe atención y resistencia acaba fortaleciéndose. Al intentar bloquear la lujuria con una fuerza opuesta, paradójicamente la alimentamos, creando un ciclo vicioso e incontrolable. El budismo nos ofrece una perspectiva transformadora sobre este dilema. En lugar de luchar contra los deseos, sugiere la práctica de comprenderlos. La enseñanza central aquí es observar sin juicio, sin apego y sin rechazo. Al hacerlo, la energía del deseo, en lugar de intensificarse, se disuelve de manera natural. Este estado de plena conciencia nos permite percibir nuestras emociones e impulsos, sin ser esclavizados por ellos. A través de esta observación desapegada, aprendemos a trabajar con los deseos, no en contra de ellos. Carl Jung, uno de los mayores pensadores del siglo XX, comparte una visión similar en su análisis sobre la sombra. La sombra, según Jung, representa todo aquello que reprimimos en el inconsciente. Sentimientos, pensamientos y deseos que consideramos indeseables o inaceptables. Al intentar negar estos aspectos de nosotros mismos, les damos aún más poder. Cuanto más empujamos la sombra hacia las profundidades de nuestro ser, más emerge de manera impredecible, influyendo en nuestras decisiones y comportamientos de manera oculta. Jung, por lo tanto, sugiere que la verdadera clave para la liberación está en la integración de estos aspectos, haciéndolos conscientes y, así, disipando su poder sobre nosotros. Este concepto desafía la visión tradicional de que debemos sofocar los deseos a toda costa, negando nuestra propia humanidad. En lugar de tragar la lujuria con remordimiento o represión, la propuesta es otra: transformar esa energía. Si lo que reprimimos crece en fuerza, tal vez la verdadera respuesta no sea la negación, sino la transformación. Al redirigir esa energía de manera consciente, podemos utilizarla para algo más elevado, algo que nos impulse hacia la realización de nuestro propósito más grande. Y la pregunta que queda en el aire es: ¿cómo podemos redirigir esa energía de manera constructiva? ¿Cómo podemos canalizar la lujuria, una fuerza tan poderosa y muchas veces descontrolada, hacia un camino que nos conduzca al autoconocimiento, a la trascendencia o incluso a la creación de algo significativo para el mundo que nos rodea? Si la represión extrema realmente alimenta el deseo en lugar de eliminarlo, entonces, la solución debe residir en la transmutación de esa energía. En lugar de forzar al cerebro a luchar contra la lujuria de manera constante, podemos entrenarlo para redirigir ese impulso hacia algo más elevado, más creativo e incluso más productivo. Grandes sabios y maestros espirituales a lo largo de los siglos nos ofrecen sabidurías que, aún hoy, nos ayudan a entender cómo transitar por esta energía de manera consciente y transformadora. Pero, ¿cómo se aplica esto en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo podemos realmente cambiar la forma en que lidiamos con nuestros impulsos y deseos? Algunos enfoques poderosos pueden transformar esta energía. La práctica de la atención plena es uno de los mayores regalos que podemos darnos. Nos enseña a observar nuestros impulsos sin juzgarlos, sin apegarse o rechazar. En el caso de la lujuria, esto significa percibir cuando el deseo surge, sin ceder automáticamente a él ni luchar contra él. Lo más importante en este contexto es la toma de conciencia. Cuanto más conscientes nos volvemos de nuestros deseos, más capaces somos de romper el ciclo automático que nos lleva a actuar impulsivamente. La lujuria, como cualquier otro impulso, pierde su fuerza cuando no es alimentada por la resistencia o la reacción impulsiva. La atención plena, por lo tanto, crea una pausa, una oportunidad para elegir. Ya no estamos a merced de nuestros deseos, sino que nos convertimos en observadores de nuestra propia experiencia, capaces de redirigir la energía que surge. Nuestro cerebro funciona a través de patrones y asociaciones. Cada deseo, cada impulso es una respuesta a un conjunto de estímulos que ha sido reforzado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, una situación determinada puede activar una memoria o un estímulo que, por asociación,
lleva a una respuesta de deseo. Esto es lo que llamamos disparadores. Sin embargo, al tomar conciencia de estos patrones, podemos comenzar a reprogramar el cerebro. Si sustituyes los disparadores destructivos por hábitos saludables, tu cerebro comenzará a crear nuevas asociaciones. Gradualmente, los viejos patrones de comportamiento alimentados por deseos incontrolados darán paso a nuevas respuestas más alineadas con tus objetivos más elevados. La clave aquí es la práctica constante. Pequeños ajustes, hechos de manera consistente, tienen el poder de reconfigurar la red neural, transformando la manera en que reaccionamos a los estímulos. Reprogramar el cerebro es, esencialmente, enseñar al cuerpo y la mente a responder a las situaciones con más sabiduría y equilibrio. La idea de transformar la energía sexual en algo más elevado es una de las más fascinantes y poderosas que encontramos en varias tradiciones espirituales. Muchos sabios a lo largo de la historia han enseñado que la energía sexual, cuando es comprendida y transmutada, puede ser convertida en creatividad, productividad y crecimiento espiritual. El budismo, por ejemplo, habla sobre la práctica de la sublimación, donde la energía sexual es redirigida hacia el desarrollo espiritual y mental. De manera similar, la alquimia, tanto en su vertiente esotérica como simbólica, habla sobre la transformación de la materia bruta en algo más refinado. Esta transmutación de la energía sexual, cuando se realiza con intención consciente, no solo nos ayuda a lidiar mejor con la lujuria, sino que también nos conecta con nuestra creatividad y energía vital. El secreto está en percibir que esta energía, lejos de ser algo que debe ser negado, es una fuerza poderosa que puede ser redirigida para alcanzar propósitos más elevados. Al canalizarla, podemos generar nuevos insights, proyectos creativos e incluso crecimiento interior. El rechazo a nosotros mismos y a nuestra propia naturaleza es una de las mayores trampas en las que podemos caer. Cuando tratamos de huir de lo que somos, reprimimos aspectos fundamentales de nuestra identidad, haciéndolos aún más poderosos en nuestra psique. El secreto entonces no está en negar lo que somos, sino en reconocer, aceptar y transformar esa energía. Al practicar el autoconocimiento, somos capaces de comprender el origen de nuestros deseos e impulsos. Con esto, no solo podemos aceptarlos, sino también usarlos como una herramienta de fortalecimiento. Por ejemplo, en lugar de ver la lujuria como una adicción que debe ser extinta, podemos verla como una forma de energía que, cuando se canaliza correctamente, puede ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos. La aceptación de nuestros impulsos no significa ceder a ellos de manera irresponsable, sino reconocerlos sin juicio y transformarlos en algo que nos fortalezca y nos impulse hacia nuestro propósito más grande. Estos enfoques nos ofrecen caminos concretos para transitar por nuestra energía de manera más consciente y saludable. El desafío, entonces, no es deshacernos de los impulsos, sino aprender a canalizarlos de manera que nos ayuden a crecer y evolucionar. Pero, ¿están de acuerdo todas las filosofías y tradiciones con este enfoque? No todos los caminos espirituales o tradiciones filosóficas defienden la transformación de la lujuria o cualquier otro deseo humano como una fuerza que puede ser redirigida a algo más elevado. Muchas corrientes espirituales, especialmente en diversas religiones y filosofías ascéticas, predican una disciplina rígida donde la única solución sería eliminar el deseo por la fuerza de la voluntad. El aislamiento de las tentaciones y el autocontrol absoluto son, para estas tradiciones, vistos como los pilares de la pureza espiritual. Esta idea de sofocar los deseos a través de una disciplina severa puede parecer atractiva en su simplicidad. La promesa de que, al erradicar el deseo, alcanzamos una vida de tranquilidad y equilibrio. Sin embargo, existe un riesgo inherente a este enfoque extremo: el riesgo de crear un ciclo interminable de represión y recaída. Sigmund Freud, el famoso psicoanalista, advertía sobre el retorno de lo reprimido, la idea de que lo que es negado o suprimido no desaparece, sino que regresa con aún más intensidad. Cuando la lujuria o cualquier deseo es reprimido de forma agresiva, sin la debida comprensión o transformación, puede convertirse en un fantasma, más fuerte y más difícil de controlar. Este ciclo de negación y reacción, de luchar contra uno mismo, puede generar un conflicto interno constante,
produciendo más dolor y frustración que liberación. ¿No sería más saludable entonces aceptar estos impulsos, comprenderlos y redirigirlos a un propósito más elevado, como sugieren las filosofías que abordan la transmutación de la energía? En lugar de ver el deseo como algo a destruir, podría verse como una fuerza a moldear, una energía que, cuando es comprendida, tiene el poder de impulsar a la persona hacia su potencial más alto. Pero al final, ¿qué camino tiene más sentido para ti? ¿El de la represión total, con sus riesgos psicológicos y emocionales, donde la lucha contra los propios instintos se convierte en una guerra interna? ¿O el de la transformación consciente, donde la energía del deseo, en lugar de ser negada, se reconoce y utiliza como combustible para algo más grande, más creativo y productivo? Esta elección es profundamente personal y debe hacerse con reflexión y autoconciencia. La cuestión esencial que se nos plantea es que la lujuria y cualquier otro deseo no necesita ser tratada como un enemigo a vencer. No es un monstruo o al acecho para devorarnos. Por el contrario, puede ser vista como una prueba, un desafío que surge para mostrarnos cuánto necesitamos comprender nuestras propias fuerzas internas. Y, si se canaliza correctamente, esta energía puede ser transformada en una herramienta poderosa para la evolución personal, impulsándonos hacia una vida más plena, creativa y significativa. Así, el verdadero viaje no es la lucha contra los propios impulsos, sino el entendimiento de que podemos ser más que nuestras reacciones automáticas. Podemos elegir redirigir nuestros deseos, nuestras emociones, para crear una vida que esté más alineada con nuestro propósito y con las personas que deseamos llegar a ser. Si este video te ha traído nuevas reflexiones, deja tu comentario y comparte tu visión sobre el tema. Suscríbete al canal para más contenido sobre espiritualidad, filosofía y desarrollo personal. Nos vemos en el próximo video.